Shalom amigos y amigas, buenas tardes. A los que nos gusta estudiar los temas bíblicos, ¿verdad? Entonces, esta semana toca la porción número 34 de la sesión de la Torah. Recuerden que se estudia en 54 porciones en el año, todo lo que es la Torah, o la intrusión o el Pentateuco, también los Nevijín o los profetas, y también una porción del Brit Hadashah, pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces la sesión de esta semana es Bad Midbar, o sea, se llama así porque justamente ya comienza el libro de Bad Midbar, que significa en la estepa, ¿no es cierto?, o en el desierto. Traducido en la versión Septuaginta griega, está traducido como el libro de Números. El libro de Números. Pero en realidad en el hebreo el nombre es Bad Midbar, que quiere decir en la estepa o en el desierto. No necesariamente un desierto como nosotros nos imaginamos, como en los documentales o como cuando ve los desiertos en el África, sino estamos hablando en la estepa, que era un lugar en el desierto adecuado para el tipo de vida que había en esa época bíblica en el desierto, ¿no es cierto? Entonces la sesión de la Torah de esta semana es Bad Midbar, que significa en el desierto o en la estepa. Entonces, ¿de qué va a hablar esta sección? Por ejemplo, entre los temas que va a hablar que son interesantes, justamente tiene que ver con el censo, uno de los censos que va a ocurrir ahí en el libro de Números. Recuerden que en la Biblia, en la Torah, podemos encontrar como 4 censos desde cuando salen de Egipto. En este momento, en el capítulo 1, se va a realizar, de hecho, un censo. Se va a realizar un censo donde Dios le da la orden a Moisés de que cense al pueblo, pero no al estilo griego o al estilo romano como antes lo hacían los pueblos, sino más dentro de la Biblia. El censo en el pueblo de Israel tenía que ser levantando la cabeza. Los hombres mayores de 20 años son los que obviamente dentro del pueblo de Israel van a ser censados. ¿Por qué? Porque estaban, según Dios, capacitados como para ir a la guerra. Recuerden que en esos tiempos era muy común ir a las guerras, era muy común que en la época de los reyes salgan a las guerras, etc. Entonces, cuando hablamos de los censos al estilo de Dios en la Biblia, no tiene muy parecido a los censos como en la época de Roma o de Grecia o de otros pueblos, sino en realidad estamos hablando de censos donde a Dios le interesa más la obediencia, donde incluso había que pagar un medio ciclo cada varón que tenía que ser censado, y tenían que levantar la cabeza, ¿no es cierto?, para poder ser censado, más o menos como hoy es al estilo militar, que usted ve en el ejército cuando pasa el general, el mariscal, el coronel, el mayor, todo el mundo tiene que tener levantada la cabeza, ¿no? Entonces eso viene de la Biblia. Entonces, en el libro de Bad Midbar o Números, justamente en esta porción de la Torah semanal, se va a hablar justamente del censo de los israelitas. Recuerden que había pasado aproximadamente 13 meses ya desde que salieron de Egipto. Lo que se narra en Shemot o lo mismo que es Éxodo, es el mismo libro. Shemot significa Shemot significa estos son los nombres. Éxodo significa salida en la versión Septuaginta griega. Entonces habían pasado 13 meses justamente desde la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y aquí a los 13 meses se va a dar este censo que Dios va a ordenar que lo haga el pueblo de Israel. Lo haga el pueblo de Israel, obviamente a la cabeza Moisés y luego Aarón. Y justamente es el primer día del segundo mes al segundo año de haber salido de Egipto. Por ejemplo, hoy en el calendario de Dios, al ocultarse el sol en el calendario bíblico, ya es Rosh Hodesh, o lo que es lo mismo en un nuevo mes. En este caso, hoy, al ocultarse el sol, más o menos 6:30 de la tarde, 7 de la noche, de Ecuador, ya en Israel es el tercer mes, de acuerdo al calendario bíblico, porque el calendario civil de Israel varía un poco, obviamente, del calendario religioso. Entonces, ya vemos que acá hay justamente un censo. Recuerden que entre los censos de la Biblia, algo interesante es que cuando llegaron a Egipto, llegaron 70 almas, así dice la Torá.
aunque algunos dicen que fueron 71 almas las que llegaron a Egipto. Ahí uno ya puede encontrar un conteo, pero aquí en este conteo ya vamos a encontrarnos a los 13 meses de salir de Egipto, ya nos encontramos con 2.600.000 hombres. Si sumamos las mujeres más los niños, los ancianos, estamos hablando más o menos de 2,5 millones de personas. En este censo en Bamidbar, o el libro de Números, que es lo mismo, capítulo 1. Entonces aquí, en esta sección de la Torá, se va a hablar justamente del censo. Se va a hablar que por orden de Moshe y de Aarón, cada tribu que va a ser censada tiene que poner un líder para que se encargue justamente de esto, ¿no? Saludos para el pastor Pablo Alcócer, también para Iván Dávila, mi amigo, que está saludando, ¿no es cierto? Saludos. Entonces, sí, justamente cada tribu tiene que tener un líder. En este caso la tribu de Reubén, la tribu de Shimón, la tribu de Gad, la tribu de Yehudá, la tribu de Isahar, la tribu de Zebulún, la tribu de Efraín, la tribu de Menashe, la tribu de Benjamín, la tribu de Dan, la tribu de Asher, de Naphtali. Obviamente van a ser censados, ¿no? Y los hombres, según esta porción de la Torá, tenían que ser de 20 años para adelante, ¿no es cierto? Saludos para el joven Leonardo Borges también que está escuchando. Entonces tenemos que entender que dentro de la Torá o la instrucción o Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ya Dios revela grandes verdades. A propósito del censo, vamos a ver que en el libro de Bereshit o Génesis, por ejemplo, Dios dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿no? Entonces, desde el mundo antiguo ya en Israel, una mujer era moralmente responsable de sus actos ante Dios, ante sus padres, ante la sociedad a los 12 años. A los 13 años, el hombre es responsable ante Dios, ante sus padres y ante la sociedad por sus actos. Esto dentro de lo que nosotros llamaríamos, de pronto en nuestro contexto occidental, moral, entre lo bueno y lo malo. Pero cuando es una persona ya, digamos, a nivel civil, a nivel social, considerado ya con reglamentos que tiene que cumplir, etcétera, dentro de este estilo social, dentro de Israel es a los 20 años de edad. Entonces, a los 20 años de edad, ¿por qué? Justamente porque aquí el libro de Bamidbar nos revela eso, que los hombres van a ser contados desde a partir de los 20 años y están en estado militar hasta los 60 años, ¿no es cierto? Entonces, son contados justamente ya en este censo, que viene a ser el 4º censo dentro de lo que es la Torá. Ahora también en Israel, dentro de esta sección de los levitas, se explica que un levita va a comenzar el ministerio a los 30 años, ¿no es cierto? Un levita, si bien es cierto, ya nacía elegido por Hashem, la tribu de Leví, para servir en el Mishkan, el tabernáculo, luego el templo. Obviamente, cuando comenzaba oficialmente su ministerio, era a los 30 años de edad. Y es interesante conectar cómo Yeshua, a pesar de que él no es de la tribu de Leví, él es de la tribu de Judá, él comenzó su ministerio también justamente a los 30 años, ¿no? Entonces, en esta porción de la Torá llamada Bamidbar, o en la estepa, o en el desierto, también se va a hablar del estatus que van a tener los levitas. Es decir, Dios le da la orden a Moisés de no contar a los levitas dentro de este censo junto con las otras tribus. ¿Por qué? Porque a ellos Dios los va a poner a cargo del tabernáculo, o el Mishkan, justamente a trabajar ahí, porque la condición de querer servir a Hashem en este caso ya la vemos regulada aquí. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví es escogida por Dios para servirle en el tabernáculo, justamente porque las otras tribus, cuando Moisés subió al monte los 40 días, 40 noches, a recibir la instrucción, la Torá, la ley o el Pentateuco, la instrucción, abajo comenzaron a ver tremendos actos abominables ante Dios, como la idolatría del becerro de oro, y la única tribu que decidió no participar justamente fue la tribu de Leví. Entonces Hashem les premió y dijo: ustedes
por no haber participado en el pecado del becerro de oro, los escojo para que sean mis siervos en el Mishkan o el tabernáculo. Lo cual también nos demuestra que no siempre la mayoría tiene la razón. Por ejemplo, en democracia la mitad más uno gana en cualquier área, sea política o lo que sea, porque democracia significa poder del pueblo, pero ya en la Torah podemos ver que no siempre la democracia tiene la razón. En este caso, 11 tribus estaban adorando al becerro de oro, pero había una tribu que no decidió adorar al becerro de oro, no pecar, y fue la tribu de Leví. Y como premio, justamente Dios les da el servicio en el tabernáculo. Sí se les puede llamar premio, porque ser un levita o alguien que va a servir a Dios es de una gran responsabilidad. O sea, a tal punto que aún en los medios protestantes, el famoso predicador Spurgeon, él llegó a decir en un libro que se llama Discurso a mis estudiantes: mientras puedas evitar ser pastor, evítalo, dedícate a la carpintería, a la zapatería, hazte rey, hazte diputado, etc. Porque el ser pastor o siervo de Dios es muy delicado, lo dice en el contexto eclesiástico él, pero aquí pudiéramos decir que es hasta más delicado, porque justamente los levitas tenían que tener todo en orden dentro del tabernáculo, tenía que estar el altar de sacrificios con todo lo necesario, tenía que haber 12 panes frescos de la proposición en la mesa de la proposición en el lugar santo, cada pan pesaba 4,5 kilos, tenía que haber aceite y estar encendida la menorá noche y día, tenía que haber el incienso de olor fragante ante Hashem en la cortina, cerca de la cortina divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo, el arca del pacto con las tablas de la ley o de la instrucción adentro, todo tenía que estar bien presentado. Entonces justamente ser un levita por un lado es una gran bendición para ellos, pero asimismo es de mucha responsabilidad. Tenían que estar vestidos con las ropas que un levita tenía que estar vestido. No es que él podía cambiar de ropa, ponerse de pronto un jean, aunque en ese tiempo no habían jeans, o corbata, aunque no habían corbatas. No, tenían que estar con la ropa exclusiva de los levitas, que eran 7 prendas, y el Cohen Gadol con la ropa exclusiva de Cohen Gadol, que era 8 prendas. Entonces, muy delicado también ser un levita. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener todo al día y todo dentro de sus responsabilidades, cumpliéndolo bien. Entonces, esta porción también nos habla de cómo Hashem va a ordenar que alrededor del tabernáculo va a haber 4 divisiones, cada división va a tener 3 tribus, ¿no es cierto? 3 tribus, y es interesante como la tribu que Hashem pone al frente con su bandera, que es el león, justamente a la entrada del tabernáculo va a ser la tribu de Yehudá, o la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir el Mesías, ¿no es cierto? El Mesías Ben David, el hijo de David, que obviamente ya Hashem envió, que es Yeshua, y quien en el milenio va a gobernar el mundo con la constitución de Dios, que es la Torah. Entonces es interesante, ya se da la división de Yehudá hacia el este, y justamente al frente de la entrada de la puerta al tabernáculo. Entonces se puede ver también en esta porción la división de las tribus alrededor del Mishkan o del tabernáculo. También se va a hablar de la descendencia de Aarón, de los hijos de Aarón que van a heredar en su ministerio de Cohen Gadol. El primogénito en este caso es Nadab, después viene Abijú, Elazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes consagrados que él preparará para oficiar. Sin embargo, Nadab y Abijú murieron ante Hashem por haber una ofrenda extraña o no autorizada que todos conocemos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se va a hablar también de las responsabilidades de los hijos del Cohen Gadol o de Aarón, y también las obligaciones de los levitas que cada grupo tenía que realizar dentro de lo que es el Mishkan. Aquí también se explica cómo en el plan de Dios estaban que los primogénitos de cada de las tribus iban a servir en el tabernáculo, pero por el pecado del becerro de oro, Dios los dejó a un lado, a los primogénitos de las otras tribus, y exclusivamente a quienes llama a servir en el Mishkan es a los levitas, por no haber adorado el becerro de oro. También se habla aquí de un censo que tuvieron que hacerles a los levitas.
por cada familia, por linaje paterno. Dice, cuenta a todos los hombres mayores de un mes de edad en adelante. En el caso de los levitas van a ser contados desde un mes en adelante. En el caso de las otras tribus, desde los 20 años en adelante, porque obviamente las 11 tribus tenían que ir a la guerra. Los levitas no, estaban libres del servicio militar porque estaban dedicados exclusivamente al templo, al tabernáculo, al Mishkan, pero también había la sección dentro de los levitas que era lo que hoy llamaríamos la policía, que tenía que guardar las cosas sagradas de Dios. Recuerden que la palabra policía en realidad viene del griego polis. Cuando Platón escribe el famoso libro La República, ahí él va a hablar de la polis o de la ciudad-estado, de la república, la cosa pública como hoy se conoce, pero justamente ahí es donde dice Platón, que significa ancho de espaldas. El filósofo dice que tienen que haber guardias o policías que reguarden las ciudades, de ahí viene la palabra policía en griego, pero vemos que ya Dios se le adelantó a Platón, por decirlo así, y dentro de los levitas también habían policías que tenían que cuidar las entradas del Mishkan, las cosas sagradas del Mishkan o del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, ¿no? Entonces los levitas van a ser contados a partir de un mes en adelante, y los levitas van a ser divididos en 3 familias que van a tener diferentes funciones. Entonces están las familias de los gersonitas y las funciones que Dios les va a dar, la familia de los quejatitas con otras funciones que Dios les va a dar, y las familias de los meraritas con otras funciones que Dios justamente les va a dar, pero obviamente todos estos 3 grupos son levitas, ¿no? Saludos para Ben Darío Huachamín, gracias por escuchar. Si estamos bien por acá, Ben, y esperemos, Ben significa en hebreo hijo, ¿no? Ben Darío Huachamín, Ben Darío, gracias por escuchar. También a María Dolores Gómez que está escuchando. Entonces sí, eso dentro de la porción de la Bad Midbar o en la Estepa o el libro de Números. También en esta porción se nos habla del libro de Oseas. Recuerden que si usted es un buen investigador de la Biblia va a darse cuenta que el libro de Oseas fue escrito exclusivamente para el reino del norte de Israel, del cual Dios se divorció. Recuerden que Israel era 12 tribus. A la muerte de Salomón, cuando Roboam le hereda el reino, se divide en las 12 tribus y 10 tribus forman un nuevo reino llamado la Casa de Israel o el Reino del Norte con capital Samaria, y el Reino del Sur siguen con Benjamín, los levitas y con el Reino de Judá. Sin embargo, Dios se había divorciado del Reino del Norte con capital Samaria, y justamente en este libro de Oseas es exclusivamente dedicado al Reino del Norte, con capital Samaria, donde Dios explica que le dio carta de repudio, carta de divorcio, por haber abandonado la Torá, la instrucción, la ley de Dios, y haberse dedicado a adorar a dioses ajenos, dioses extraños, a imágenes que no ven, no oyen, no caminan, no hablan, y a no practicar la Torá, a dejar los Shabbats, a dejar las fiestas de Dios, a dejar la comida apta por comida impura. Entonces este pueblo fue justamente castigado por Dios. Sin embargo, en el libro de Oseas hablamos que Dios la va a volver a enamorar, la va a llevar al desierto, le va a hacer sufrir. Dice que sus amantes la van a abandonar, le van a dejar sin pan, sin agua, hasta que reconozca que el verdadero marido o esposo o el Ishi como se dice en hebreo, es Jehová o Hashem o Elohim, es el verdadero marido del reino del norte de Israel, y le va a hacer que regrese el reino del norte nuevamente a la presencia de Dios. Entonces eso también nos habla esta sesión de la Torah en cuanto al libro de Oseas. Y en cuanto al Brit Hadashah, que significa pacto renovado o conocido como Novum Testamentum, última voluntad o Nuevo Testamento también, en el capítulo de Mateo, capítulo 4, en el libro de Mateo, se nos habla de cómo Yeshua o Jesús es tentado por Hasatán o por el demonio
en el desierto, ¿no? Y dice Mateo capítulo 4, dice, en aquella sazón, dice, Yeshua fue, dice, llevado por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo al desierto para que fuese tentado allí por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días con 40 noches tuvo hambre. Entonces aquí es donde se va a presentar Hasatán y va a aprovecharse del hambre que tiene Yeshua para tentarlo. Y le dice que acercándose el tentador le dice a Yeshua, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes, pues para ti, si eres el Mesías, el enviado de Dios, obviamente tú puedes convertir estas piedras en pan. Sin embargo, Yeshua le va a dar una respuesta épica, ¿no es cierto? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová o de Hashem o de Elohim o de Dios, como sea que usted lo conozca. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. Entonces, esa es la primera defensa o apologética que va a hacer Yeshua ante la tentación del diablo. Aunque tengo hambre, yo no tengo por qué hacer pan de las piedras porque tú me lo dices. Porque tú no eres Dios, prácticamente le está diciendo a Hasatán. Sino que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Saludos para mi amigo Alberto Ceballos desde Ambato, que está escuchando también. Después, dice aquí en Mateo capítulo 4, verso 5, dice, después de esto le transportó el diablo a la santa ciudad de Jerusalén y le puso sobre lo alto del templo. Miren lo que va a hacer Hasatán. Le va a llevar a Yeshua al pináculo, al lugar más alto del templo, que había sido construido por Salomón y después de que fue destruido, fue otra vez reconstruido y después fue arreglado por Herodes el Grande. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, dice, échate de aquí, dice abajo, pues está escrito que a sus melajim o a sus ángeles enviará y ellos te tomarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece con alguna piedra. Más Yeshua le replicó y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, entonces podemos ver como Hasatán, en hebreo se dice Hasatán, en griego se dice diabolos, que significa el acusador, el chismoso, el que acusa. Entonces Hasatán o el diablo justamente le va a decir a Yeshua también, lánzate desde el pináculo del templo, porque así dicen los salmos, ¿no? Ustedes saber que en realidad Hasatán sí conoce las sagradas escrituras. Sin embargo, Yeshua le va a hacer otra apologética o defensa diciéndole, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, lo cual también nos da una gran lección a nosotros. Porque hay gente que dice, bueno, yo predico el Evangelio, yo hablo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como alguien hace algunos años dijo, si Yeshua caminó sobre las aguas, yo también puedo, y se ahogó. Eso es tentar a Dios, no. Entonces, Yeshua no se lanzó del pináculo del templo, dijo, no lo voy a hacer porque tú me lo pidas, diablo, o Hasatán, porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora recuerden que Dios nunca tienta a nadie. La palabra tentación viene del griego perazo, pero Dios no es que tienta a nadie. Santiago o Jacobo, que es el mismo personaje, hermano de Yeshua, lo aclara. Dice, no digan que son tentados por Dios o por Elohim, porque Dios no tienta a nadie, sino es a causa de vuestras concupiscencias que son tentados y da luz el pecado, y el pecado da luz la muerte. Entonces, si ceden a la tentación, ser probado, ser tentado no es que sea malo, porque por nuestra naturaleza caída uno va a ser tentado. Aquí el punto es que entre la lucha entre el bien y el mal, o nuestras pasiones con el bien, nosotros debemos vencer, como dice el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo, vencer con el bien el mal, como lo dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Entonces aquí vemos que ya Dios no es que tienta, sino en este caso es el diablo o nuestras pasiones que nos tientan. Y Yeshua dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación que ustedes ya conocen, donde le dice, te daré todos los reinos del mundo porque a mí me lo han sido dados, si postrado me adoras. ¿Y qué dice Yeshua?
Escrito está solamente a Elohim o a Jehová te adorarás. Entonces aquí podemos ver una apologética o defensa de la palabra de Dios que hace Yeshua excelente, porque conoce la palabra, conoce la Torah, conoce la instrucción. Recuerden que cuando Yeshua está hablando aquí los versículos que él está citando no son ni versículos del Nuevo Testamento, porque en ese tiempo no había Nuevo Testamento, ni de la Biblia, porque en ese tiempo no había ninguna Biblia. Lo que había es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que en el nombre original es Tanaj, pero sobre todo lo que él cita aquí está en la Torá. En la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, traducidos así en nuestras versiones. Entonces, estos, mis amigos y amigas, quería compartirles el estudio del día de hoy de la porción número 34 de la Torá llamada Bamidbar, que significa en la estepa o en el desierto, ¿no es cierto? Traducido este libro de Bamidbar en hebreo en la Septuaginta griega ya como el libro de Números. ¿Por qué les llamaron los 72 sabios o 70 sabios que tradujeron del hebreo al griego en el año 250 a.C.? ¿Por qué lo tradujeron como el libro de Números? Porque justamente comienza con los censos y usted va a encontrar muchos números en el libro de Bamidbar o en su versión de la Biblia llamado como Números, ¿no es cierto? Así que gracias, amigos, saludos también para Ariana Silva, Mariano Chango Luisa y para Brian Cocha Balseca que está escuchando. Shalom, nos vemos en el próximo estudio.